de los sermones parroquiales, John Henry Newman, Editorial Encuentro. Sermón 13. Prometer y no hacer. 30 de octubre de 1831. Un hombre tenía 2 hijos. Dirigiéndose al primero le mandó: «Hijo, vete hoy a trabajar en la viña». Pero él le contestó: «No quiero». Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: «Voy, Señor», pero no fue. Mateo 21, 28 al 30. En el campo de lo religioso, entre lo que profesamos y lo que realmente hacemos, apoyados en estas declaraciones nuestras, hay una distancia mucho mayor de lo que creemos. Sabemos que es nuestro deber servir a Dios y estamos decididos a hacerlo así fielmente. En general, este propósito y este deseo de ser obedientes son auténticos y pensamos que somos sinceros. Sin embargo, al poco tiempo, sin previa lucha interior o cambio de propósitos, casi sin darnos cuenta de lo que hacemos, vamos y hacemos todo lo contrario de lo que nos habíamos propuesto hacer. Nuestro Señor habla de esta incoherencia en la segunda parte de la parábola que he tomado hoy como punto de reflexión. Observaréis que en el caso del primer hijo, que dijo que no iría, pero fue, se dice, se arrepintió después, experimentó un beneficioso cambio de propósitos. Pero en el caso del segundo, lo único que se dice es: «Voy, Señor», pero no fue, porque aquí no hay cambio interior, no hay nada deliberado. Actuó según su manera habitual de obrar. No fue a trabajar porque iba en contra de su modo de ser. Lo que pasa es que no lo sabía. Dijo con toda sinceridad: «Voy, Señor», según lo que sentía en ese momento. Pero en cuanto esas palabras salieron de su boca, quedaron olvidadas, como el viento que sopla contra un reguerillo de agua, que por un momento parece que va a seguir la dirección del viento, pero enseguida sigue corriendo igual que antes. Quiero llamar vuestra atención sobre esta segunda parte de la parábola y dejar el caso del hijo arrepentido, que constituye por sí mismo otro tema completo. Este le respondió: «Voy, Señor», pero no fue. Prometemos servir a Dios y no lo hacemos, no por una deliberada infidelidad, sino porque es parte de nuestra naturaleza. Lo nuestro es no obedecer y no lo sabemos. No nos conocemos o no sabemos lo que estamos prometiendo. Veamos varios ejemplos de esta flaqueza nuestra. Primero, confundimos los buenos sentimientos con auténticos principios religiosos. Esto sucede muy a menudo. Es por fuerza el caso de la gente joven, todavía no expuesta a la tentación. Se les ha educado religiosamente, desean ser religiosos y son, por tanto, objeto de nuestro afecto e interés, pero piensan que son mucho más religiosos de lo que son en realidad. Creen aborrecer el pecado y entender la verdad, y que pueden resistir las tentaciones cuando apenas conocen el verdadero significado de las palabras que están empleando. ¿Cuántas veces se ve a una persona empujada por las circunstancias a expresar un deseo virtuoso o a hacer un propósito valiente o generoso, y quizás se aplaude a sí mismo por sus buenos sentimientos y no se da cuenta de que no es capaz de llevarlo a término? En realidad, no se da cuenta de dónde radica el verdadero problema a la hora de cumplir su deber. Cree que lo propio del hombre religioso es tener los principios correctos. Se le escapa que hay una gran distancia entre sentir y actuar. Da por supuesto que puede hacer lo que desea. Sabe que es un ser libre y que en general
puede hacer lo que quiera, pero no es consciente del peso con que nuestra naturaleza caída y nuestros malos hábitos frenan su voluntad y la obstruyen en cuanto comienzan a actuar. Ha llevado encima esa carga tanto tiempo que ya no la nota. Sabe que en las pequeñas cosas en las que la pasión y la inclinación no cuentan, la voluntad se pone en marcha en cuanto él lo decide. Si en su marcha se encuentran con dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda, está seguro de que puede coger el que desea inmediatamente, sin problemas, y piensa que obedecer a Dios no es mucho más complicado que tomar por la derecha en vez de por la izquierda. Segundo, un caso especial de este autoengaño es retrasar el arrepentimiento. Uno se dice a sí mismo: si las cosas se ponen malas, si llega la enfermedad o la vejez, puedo arrepentirme. No me refiero a la presunción terrible de ese modo de aquietar la conciencia, aunque eso hacen muchas personas que no pronuncian esas palabras ni son conscientes de que actúan de acuerdo con ellas, sino sencillamente a la ignorancia que muestra acerca de nuestra condición moral y de nuestro poder de desear y hacer. Si nos podemos arrepentir, ¿por qué no hacerlo enseguida? Contestan que van a hacer en el futuro, o sea, no se arrepienten precisamente porque pueden arrepentirse. Así razonan, pero el mismo hecho de no hacerlo ahora debería hacerles sospechar que la diferencia entre querer hacer y hacer es mucho mayor de lo que ellos creen. La obediencia es tan difícil, es tan duro cada paso adelante de nuestro camino de cristianos, tan perezosa e inerte nuestra naturaleza corrompida, que yo aconsejaría a todos desconfiar de poder hacer una iota o una tilde más allá de lo que ya ha hecho, abstenerse de tomar prestado algo en la esperanza del futuro, por muy seguro que uno se sienta acerca del porvenir, y nunca tomar los buenos sentimientos y deseos como prenda de un solo hecho, aún sin intentar. Solo los hechos pasados son bonos para el futuro. Los sacrificios del pasado, los trabajos del pasado, las victorias del pasado sobre nosotros mismos, esos, hermanos míos, sí son vales para obtener algo semejante e incluso algo aún mejor, porque el camino del justo es como la luz que brilla y crece. No confíes en nada menos que eso. Hechos, no palabras ni deseos. Ese debe ser el santo y seña de tu guerra y suelo firme de tu seguridad. Pero si hasta el momento no has hecho nada firme y viril, si eres como el cobarde esclavo de Satanás y el juguete de tus concupiscencias y pasiones, no pienses que podrás jamás alzarte de tu indolencia. Por desgracia, hay personas que hacen el camino hacia el infierno mirando en todo momento hacia atrás, hacia el cielo, temblando a cada paso que dan hacia el lugar de su condenación. Y van apresurándose como bajo un hechizo, huyendo de las consecuencias de sus propias decisiones. Así era Balaam. Lo que hubiera dado porque palabras y sentimientos contaran como hechos. Fijaos lo muy religioso que era en lo que a profesión se refiere. Cuánto reverenciaba a Dios de palabra, con cuánta piedad expresaba su deseo de morir con la muerte de los justos, pero murió en la batalla junto a los enemigos de Dios, y no de repente vencido por la tentación, ni tampoco de repente vuelto a Dios por sus buenos pensamientos y propósitos. El poder del pecado difiere de los verdaderos hechizos o de las fascinaciones en que después de todo somos esclavos voluntarios de él y daremos cuenta por haberlo seguido. Si nuestras iniquidades como el viento, llévatelas, es señal de que podemos resistir. Pero no solo entre los principiantes sea este gran hiato entre prometer y hacer. Nadie
Puede estar seguro de su conducta en circunstancias desconocidas. Es cosa que se aprende con un poco de conocimiento de la vida y de nuestro corazón. En el momento de la prueba, personas a las que conocemos resultan completamente distintas de lo que prometía su conducta anterior. Ven las cosas de una manera tan diferente antes y después de la tentación, que nosotros que lo vemos y nos admiramos, haremos bien en mirar por nosotros mismos, no para volvernos altaneros, sino para temer. Hasta los santos más maduros, los que bebieron en mayor medida el poder y la plenitud del Espíritu de Cristo y obraron la justicia con mayor diligencia en su día, si se les sometiera a escrutinio severo, no ya por parte de Dios, sino incluso de los hombres, estoy persuadido de que revelarían incoherencias que sorprenderían y escandalizarían a muchos ardientes seguidores. Después de todo, una buena obra difícilmente es prenda de otra buena obra, aunque acabe de decir yo que sí lo es. Las mejores personas no son infalibles, son grandes y son pequeñas, se mantienen firmes y caen. Así es la humana virtud. Eso nos recuerda que no debemos llamar maestro a nadie en la tierra, sino mirar arriba a nuestro Señor, que no tiene pecado y es perfecto. También nos enseña a humillarnos cada uno a sí mismo y a pensar en cómo nos verá Dios si incluso ante nosotros mismos y los demás aparecemos tan ruines y de tan poco valor. Y muestra también con claridad que todos los que se salvan, también los más flojos de nosotros, pueden salvarse solo por la fe y no por las obras. Tercero, hay otra forma de este mismo error. Es un error que tiene que ver con lo que entendemos por fe. Sabemos por la Escritura que Dios acepta a los que tienen fe en Él. La pregunta, pues, es ¿qué es fe? ¿Y cómo una persona puede decir tengo fe? Hay quien contesta enseguida y sin dudar que tener fe es sentir que uno no es nada y Dios lo es todo. Saberse pecador, ser consciente de que uno no puede salvarse a sí mismo y querer ser salvado por Cristo nuestro Señor, y tener su amor en el corazón y gozarse en Él, desear su gloria y decidirse a vivir para Él y no para el mundo. Contesto con toda la debida seriedad y hablando en materia tan grave que eso no es fe. No es que no sea necesario, que lo es, estar convencidos de que somos debilidad y pecado, enfermedad, y que para salvarnos únicamente tenemos que mirar al sacrificio de Cristo en la cruz. Bien haremos en tener esos pensamientos en el corazón, pero una persona puede llevar en el alma todo eso y con toda la viveza, y no obstante, no poseer ni una sola partícula de verdadera fe. ¿Por qué? Porque hay una inmensa distancia entre sentir correctamente y obrar correctamente. Una persona puede tener todos esos buenos sentimientos y emociones, pero si no los ha puesto en práctica, no puede estar seguro de poseer una base segura y permanente. Si no los ha puesto en práctica, no tenemos garantía para creer que sean algo más que palabras. Aunque un hombre hablara como un ángel, no le creería solo por sus palabras. Hasta que no las ponga en práctica, no ha dado pruebas de que tiene verdadera fe viva. La fe muerta, dice Santiago, no aprovecha para nada. Desde luego, los demonios también la tienen. ¿Y qué es fe viva? ¿Hacen viva la fe unos pensamientos ardientes? Otra cosa nos dice Santiago. Él dice que las obras, los actos de obediencia, son la vida de la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, los que piensan que realmente creen, porque se han rendido a Dios de palabra y pensamiento, hacen juicios apresurados.
Han hecho algo, sí, pero no la parte más difícil de su obligación, que es someterse a Dios con los hechos. Hasta el momento no han hecho nada para mostrar que después de decir iré, no vayan a decir poco después no voy. Nada para mostrar que no van a ser como el discípulo que se autoengañó diciendo, aunque tenga que morir por ti, no te negaré, y poco después fue y le negó 3 veces. Pero lo que podemos saber, la fe justificante no existe al margen de actos particulares y definidos. Puede decirse que es el temple bajo el cual los hombres obedecen, el deseo humilde y sincero de agradar a Cristo que causa y está presente en los actos concretos de servicio a Dios. Quien lleva a cabo cualquier pequeño acto de obediencia, el que se niega a sí mismo alguna comodidad para aliviar al enfermo o al necesitado, o controla su genio, o perdona al enemigo, o pide perdón por una ofensa, o no se deja llevar por el clamor del mundo o los respetos humanos, ese manifiesta más fe verdadera que la que pudieran manifestarse en la más caudalosa conversación religiosa, el más íntimo conocimiento de la doctrina de la Escritura o la más admirable vibración y transformación de los sentimientos. Sin embargo, ¿cuántos hay que se sientan tranquilos con los brazos cruzados, soñando, haciendo nada de nada, pensando que lo han hecho ya todo o que no necesitan hacer nada, cuando lo único que han hecho es tener buenos pensamientos que a nadie salvan? He querido llevaros a que veáis los rincones y traiciones del corazón humano que no terminamos de conocer. Es fácil hablar de la naturaleza humana corrompida en general, admitir que es así en general y dejar estar el asunto como si bastara con admitir la doctrina y no hubiera más que hacer con ella. Pero no podemos aprender auténticamente la doctrina de nuestra corrupción hasta que no veamos la estructura de nuestro espíritu parte por parte, hasta que no hagamos hincapié y sacamos a la luz las señales de nuestra debilidad, incoherencia y mundanidad, que son tales que solo pueden explicarse por algún singular defecto original de nuestra naturaleza moral. Primero, bueno será si este examen que he sugerido nos lleva a sentirnos en dependencia permanente del Dios invisible, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Estamos a ciegas acerca de nosotros mismos. Cuando obramos, vamos a tientas en la oscuridad y podemos caer en cualquier momento. Aquí o allá vemos un poco quizá, o en nuestro esfuerzo por movilizar nuestro interior, probamos con algún instrumento delicado y peligroso que no sabemos cómo funciona y puede dar resultados desastrosos e inesperados. El manejo del corazón nos supera por completo. En tales circunstancias, nuestro descanso es alzar la vista hacia Dios. Tú, Señor, ves en mí. Ese fue el consuelo de la triste Agar en el desierto. Él sabe de qué estamos hechos y solo Él puede elevarnos. Con asombrosa clarividencia ve nuestros pecados, todas las revueltas y los rincones del mal dentro de nosotros. Nuestro descanso es saber esto y confiar en Él para que nos ayude contra nosotros mismos. Para cuantos conocen su debilidad, la imagen de su santificador todopoderoso y guía está presente de continuo. Estos creen que hacen falta una fuerza espiritual que les cambie y les robustezca, no una doctrina meramente abstracta, sino una verdad práctica y consoladora que debe llevar a cabo cada día en su batalla contra el pecado y el demonio. Segundo, este convencimiento de nuestra gran debilidad debemos llevarnos a esforzarnos continuamente en cosas pequeñas para probar nuestra sinceridad, para desconfiar de nosotros mismos y no solo para evitar prometer mucho, sino para ponernos realmente a prueba
y mantenernos despiertos. Un espíritu sereno nunca apura las bendiciones de Dios hasta el fondo. Se reserva y renuncia a una parte para mostrar control sobre sí mismo. Se niega a sí mismo en asuntos triviales, aunque no se gane nada con la renuncia más que dar prueba de su sinceridad. Pone a prueba sus afirmaciones, y si se siente tentado de decir algo noble y elevado, o culpar a alguien de pereza o cobardía, se tiene a su palabra o decide hacer algún sacrificio en alguna menudencia, como pago por haberse dejado llevar de la palabrería, o en castigo por su espíritu censorio. Mucho se ganaría si adoptáramos esta regla incluso en nuestras declaraciones de amistad y de servicio unos con otros. Así nunca diríamos algo que no estuviéramos realmente dispuestos a hacer. El único lugar donde se permite al cristianismo hacer abierta profesión de fe es la iglesia. Ahí, bajo la guía de los apóstoles y profetas, el cristiano se atreve a decir muchas cosas, como quien habla detrás de ellos y ante él, que escudriña los corazones. Estando ante Dios, no hay peligro de hablar de más, porque nos consta que mientras hablamos, Él penetra a través de nuestras palabras y las toma por lo que realmente son: oraciones. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, decimos en el credo? Y en las colectas es como si nos revisáramos del carácter del cristiano en su plenitud. Deseamos y buscamos los dones más altos y declaramos que nuestro firme propósito es servir a Dios con todo nuestro corazón. Al hacerlo así, recordamos nuestro deber y de paso nos humillamos por la bombachada, digámoslo así, que supone vestir las carnes de un sujeto enteco y malsano como nosotros, con esos ropajes amplios y gloriosos que convienen al creyente erguido y bien desarrollado. Por último, en la parábola vemos cómo es y cómo se desarrolla la humana obediencia en conjunto. Tiene dos caras. Yo he tomado la más sombría, el caso del que habla y no hace, el que dice voy Señor, pero luego no va. ¿Cuál es el lado brillante? No hay nada mejor que decir no voy y luego arrepentirse e ir. Lo más corriente entre los hombres es ignorar su incapacidad para servir a Dios y contestar prontamente fiados en sí mismos e ir por la vida como si no tuvieran nada de qué desconfiar. ¿No es mejor alzarse más o menos en rebelión contra Dios, resistirse a sus mandamientos y disposiciones, para después compensar probablemente nuestras malas obras mediante el arrepentimiento y la obediencia? Estar vivo como cristiano consiste en luchar contra el pecado, desobedecer y arrepentirse. Solo ha habido uno entre los hijos de los hombres que haya dicho y hecho coherentemente: aquel que dijo, yo he venido, oh Señor, a hacer tu voluntad, y la hizo sin dilaciones ni obstáculos. Vino a mostrarnos hasta dónde puede alcanzar la naturaleza humana llevada hasta su perfección. Él nos enseña a tener muy alto concepto de nuestra condición, tal como la vemos en Él. No hemos de hablar mal de nuestra condición humana y luego exaltarnos nosotros personalmente, como hacen algunos, sino reconociendo la distancia que nos separa del cielo, ver nuestra naturaleza renovada en Él, hecha por Él gloriosa y maravillosa, más allá de todo lo imaginable. Así, el mismo Cristo nos enseñó a tener esperanza y nos da ánimo, al mismo tiempo que nuestra conciencia nos humilla. Los ángeles parecen poca cosa en honor y dignidad si los comparamos con nuestra naturaleza humana, que el Verbo Eterno ha purificado al unirse con ella. De ahora en adelante, si osamos aspirar a entrar en lo más alto de los cielos,
y vivir para siempre en la presencia de Dios, es porque las primicias de nuestra raza ya están allí en la persona de su Hijo unigénito.